en cuanto a la tentativa del suicidio, quisiera ver algunos puntos muy rápidos desde la prevención. ¿Qué quiere decir desde la prevención? Quiere decir que estas cosas deberíamos nosotros saberlas para prevenir que alguien llegue hasta el suicidio, ¿verdad? No hay vuelta de hoja con el suicidio, ¿verdad? O sea, ¿quién cometió esto? Está listo, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer, tenemos que prevenirlo. Lo primero que pondrá usted ahí en la letra A es realidades y mitos. Hay cosas que son verdaderas, que se dicen respecto al suicidio, y hay otras que no, son mitos, así los llamamos. Por ejemplo, recuerde que el entorno juega un papel muy importante. Entonces no hay que dejarse llevar por los mitos, como los que dicen, por ejemplo, que el que habla de esto no lo hace, que si se quiere morir ya nada lo va a detener, etc. ¿Verdad? Normalmente escuchamos, está llamando la atención. Dice eso para que le pongan la atención. Hay casos en los que eso es cierto. Pero el punto es, ¿cómo evalúo para saber que es cierto? Bueno, justamente porque me pongo en el asunto. ¿Qué significa me pongo en el asunto? Por eso le puse la palabra ahí, percepción. Me pongo a analizar la conducta, me pongo a analizar cómo se comporta en general, y entonces yo puedo determinar, no, en realidad no pareciera que va por ahí la cuestión, ¿verdad? A veces los chiquillos en las redes sociales ponen mensajes porque están enojados, entonces ponen la imagen de alguien que se colgó y ponen, un día de estos alguien me va a poner atención. Es una amenaza. Entonces la gente se asusta y le da toda la atención del mundo, ¿verdad? O sea, hay que entender que no necesariamente el hecho de que las personas pongan esas cosas quiere decir necesariamente que se van a suicidar, pero hay que evaluarlo. Entonces usted puede decir, no hace nada que ver, solo porque a usted se le ocurrió, ¿verdad? Entonces casi siempre lo primero que se levanta es un protocolo de atención. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted levanta la mano de una vez y usted dice al pastor, pastor, vea, yo no sé si habrá que poner atención o no, ya eso no me toca a mí, pero este muchacho puso esta imagen en una red social, anda diciéndole a sus amigos esto y esto, desde hace rato anda aislado, anda solo, no sé, me da temor que vaya a hacer algo, y de inmediato se activa. Los pueblos por lo general tienen un protocolo de suicidio. En Pavas, por ejemplo, hay un protocolo de suicidio y hay un número al que usted llama y se activa todo el protocolo inmediatamente. Las instituciones que estamos metidas allí, de inmediato acudimos a ver de qué manera podemos ayudar. Entonces es muy importante evaluar antes. Ya vamos a hablar un poquito más, como si bueno, qué criterios se toman en cuenta para evaluar. Ya vamos a ver un poquito más. Segundo, estructura familiar. Como estamos hablando de la prevención, ¿qué cosas hay que cuidar? Realidades y mitos, el primero. La segunda, estructura familiar. Los estilos de crianza afectan. ¿Se acuerdan que lo digo aquí? Los estilos de crianza afectan. Y si una persona se ha criado en un hogar donde es un hogar muy autoritativo, donde el padre y la madre tienen reglas inflexibles, entonces puede ser un problema. Si más bien se crió en un hogar donde a nadie le importa lo que los demás hacen, es sumamente permisivo, puede ser peligroso también. Afecta el tipo de crianza que usted tenga, el tipo de hogar en el que usted vive. También los antecedentes familiares, como le dije antes, el consumo de sustancias, la falta de modelos a seguir, la ausencia de comunicación comprensiva. Entonces, eso es muy importante. Esas son las cosas que usted evalúa. Mira, el papá es un alcohólico, la mamá está en la cárcel, los hermanos consumen drogas, el chico no le gusta ni siquiera llegar a la casa, a veces duerme en la calle. Usted toma eso en consideración y dice, bueno, la probabilidad de que este muchacho llegue a atentar contra su vida es muy alta, por ejemplo. O usted dice, no, tiene un hogar bueno, pero sucede que llega a casa y está solo muchas horas. Eso es un factor importante. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas con respecto a la familia. La palabra que le puse ahí es resiliencia. Resiliencia tiene que ver con poder levantarse y superar las situaciones actuales para salir adelante. ¿Por qué le puse esa palabra ahí? Porque el hecho de que alguien viva en un hogar como el primero que yo le describí no quiere decir que le entrega a ser
un posible suicida. No. Hay gente que ha crecido en hogares terribles y se ha levantado de allí y el Señor le ayuda y tienen una vida muy buena de servicio al Señor, por ejemplo. Entonces, por eso le puse esa palabra ahí. Proverbios 1:8, ¿qué dice? Ahí hay un hogar bien tipificado, un hogar con una estructura familiar buena. Sí, Luis Diego, también la puse bien fuerte. Dice: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. ¿Ok? 1909. Sí, pues está bonita la palabra doctrina ahí, ¿verdad? Instrucción. ¿Qué es lo que la palabra de Dios está diciéndonos? Que en un hogar sano, los hijos tienen algo que hacer, los papás tienen algo que hacer y la mamá tiene algo que hacer. O sea, cada quien tiene algo que hacer en ese hogar. Ese es un hogar sano, que está caminando conforme al orden bíblico. Entonces, uno siempre evalúa esas cosas. Si usted quiere ser bíblico en la evaluación, usted tiene que decir, bueno, ¿dónde está el papá de este hogar? No, hombre, este papá no suple, todo se lo toma igual, vive pegándole a la señora. La señora lo que menos hace es dar dirección en su hogar. Con costos se las puede ver, porque como nunca hay plata, tiene que andar buscando a ver cómo hace para resolver. Los hijos no se le sujetan. Toma eso en consideración. Entonces, este hogar es un caos. Obviamente aumenta la probabilidad. Pero sí, es un hogar donde se abre la Biblia, es un hogar donde cada uno de sus miembros estudia la palabra del Señor, es un hogar donde se ora. No es que no pueda haber la tentación, pero usted tiene que ser honesto que posiblemente va a poder lidiar mejor en ese segundo hogar que en el primero. ¿Qué señor? El muchacho dijo, ¡oh, me voy a matar! Y es del segundo hogar que yo mencioné ahorita, un hogar bíblico. Quizás cuando el pastor le hable, cuando el líder de jóvenes le hable, mira, se asustó la gente que vive contigo porque te escuchó decir esto, vos sabés que eso está mal delante de Dios, no tenés que hacer, entonces ya muy posiblemente se sujete. Pues está hablando de una persona cristiana, es diferente. Y yo quiero hacer ese énfasis aquí, porque es muy diferente, pero mucho. Entonces es importante tenerlo en cuenta. También las redes de apoyo. Usted evalúa las redes de apoyo. ¿Con quién cuenta este joven, esta joven? ¿Con quién cuenta? ¿A quiénes tiene allí? A la par. ¡Ay, a la par vive el tío! A la vuelta vive la abuela. Pertenece a un equipo de fútbol. Y, sí, ahí está participando con la gente de la comunidad. Siempre llega a la sociedad de jóvenes. Está metido en el grupo de música de la iglesia. ¿Por qué eso es importante? Porque quiere decir que hay personas a su alrededor que pueden ayudar. Si usted dice, no hay nadie a su alrededor, eso es otro factor importante. Si dice, bueno, nombre quién es el mejor amigo de esa persona. No tiene. No tiene mejor amigo, no tiene, siempre anda solo. Oh, wow. ¿Cómo está en cuanto a amigos asociados? Casi nunca viene. Se queda en casa, encerrado todo el día. Ok, esas son cosas muy importantes para tomar en cuenta. Son muy importantes. ¿Con qué otras personas le puse allí en cuenta a los jóvenes para apoyarse, evitar así atentar contra su vida? Buen apoyo se puede encontrar en la iglesia, en la familia, en la comunidad, en el centro de estudios, etc. Ahí la palabra que le puse es conexión. Los jóvenes deben estar conectados, bueno, todos los seres humanos en realidad, pero los jóvenes más. Porque usted sabe que en la época de la juventud a veces hay problemas que se enfrentan, como por ejemplo la ruptura amorosa, que puede verse como una gran cosa, ¿verdad? Como algo muy difícil de superar y un dolor insufrible, que alguien que esté cercano le dice, no, mira, no funciona así, va a pasar, ya vas a ver, animarte, ¿verdad? Vamos a comer hamburguesas, y de repente el dolor se va. Yo eso lo comprobé una vez. Yo estaba en una iglesia preparando una carne asada. Entonces, en esa iglesia había un buen espacio, como aquí, ¿verdad? Entonces yo tenía la parrilla justo afuera de la casa pastoral y estaba cocinando la carnita. En ese momento entró un joven, ¿verdad? Un joven mayor, entró y vino hasta donde estaba yo. Él no podía respirar, literalmente. Hacía intentos a llorar y no podía ni llorar, no respiraba, estaba hiperventilando. Entonces, cuando yo lo vi así, yo le dije, tenés que tranquilizarte. Tenés que tranquilizarte, respirar hondo, vamos, respirar conmigo, ¿verdad? Y con una mano yo estaba con las tortas, ¿verdad? Respirar conmigo. Calma. Ya
ya se grabó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero yo no me miento, yo estaba siguiendo vuelta al bar, vuelta a la calle, ¿verdad? Y él empezó a llorar, pero que terminé con mi novia y 6 años y yo no sé qué voy a hacer. Y él lloraba. Y yo dije, bueno, ve algo importante. Entonces yo agarré el pedazo de tortilla, hice un gallito y se lo di. Y luego, él me lo aceptó, ¿no? Luego agarré el fresco, le saqué un poquito de fresco, yo también, y yo empecé a comer. Mientras lo hablaba, ¿verdad? Empecé a comer. O sea, va a pasar. Ahorita vos no lo podés ver, mis abuelos son así. No se le quitó el apetito, va a vivir. Y ya al rato le hicimos una hamburguesa y ya fue el muchacho. Se quedó ahí todo el rato, se quedó conversando. En el momento parece sumamente destructiva la noticia, pero usted lo que necesita hacer es sacarlo de ahí y devolverlo a una rutina. La persona que vivía en una relación tenía una rutina. Su rutina era la otra persona. Cada hora que tenía libre me voy para allá. Y estoy allá, cada momento estoy ahí metido con esa persona. Ahora ya esa persona no está. ¿Qué tengo que hacer? Rehacer mi rutina. ¿Qué quiere decir rehacer mi rutina? Bueno, ya antes iba para allá, no voy a jugar bola. Antes iba a hacer, no voy a jugar aquello otro. Voy a ponerme a hacer esto. Entonces cuando rearma la rutina, listo. Ya. Pero es muy fácil decirlo, pastor. No, pero también hacerlo, mira que sí. Mira que sí. No es tan complicado. Significa nada más decir, ¿qué? ¿Me jenguea? Es un poco aburrido. Bueno, ahí se le quita, vámonos. Ya. Pero hay gente que quiere patologizarlo todo, digo yo, ¿verdad? Entonces, venga, hablemos de lo que le está pasando a usted. No, vete a hablar. Lo cortaron, está triste, eso es todo. Y si le tiene que pasar, porque tiene que seguir viviendo. Con otro muchacho, yo recuerdo que llegaba toda la noche y decía, cada noche decía, vea, vamos a hablar del asunto, pero solo 10 minutos. Y yo le ponía el reloj, hábleme, tiene 10 minutos para hablarle a esa muchacha. Y yo siempre lo bajaba, ¿no? Para hablar a esa muchacha que ya no te quiere, que te mandó a volar, que no quiere nada contigo, y fue muy claro en decírtelo, y vos seguís de necio, tenés solo 10 minutos, porque después vamos a jugar. Y yo quiero jugar más que escucharte. Pero dale. Se le va a pasar. Se le va a pasar. No es tan difícil, de verdad, no es tan difícil, pero hay que hacerlo, ese es el punto. Soledad y aislamiento. Estos sí son graves. Claro que hay que evaluarlos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Anda muy solitaria, no quiere hablar con nadie. La pregunta que siempre tenemos que hacernos es, y esto sí es importante que usted se lo haga, porque aquí a veces pecamos de ingenuos, y muy ingenuos, no son ingenuos, muy ingenuos. Por ejemplo, ¿por qué esta persona se encuentra sola? Buena pregunta. ¿Por qué se encuentra sola? ¿Será por, vamos a ver, analicemos algunas opciones, ¿será por aislamiento? ¿Hay algo estructural de fondo? Por ejemplo, ¿qué tal si en el grupo de jóvenes al que yo asisto se dice que todos los jóvenes que asisten son de cierto barrio y que los que son del otro barrio son unos chatas, son estos, son lo otro? Y cuando ese del barrio llega, nadie quiere estar con esa persona. Entonces, qué raro, ¿por qué estará solo? ¿Y por qué va a estar solo? Porque usted ha procurado en la misma sociedad que se den esas divisiones. O sea, ahí no hay que ser muy matemático. Usted fue el que provocó eso y tiene que disolverlo, tiene que corregirlo, ¿verdad? Porque de alguna manera usted lo está provocando. Entonces, en ese caso, ese aislamiento no es un aislamiento de que la persona quiera necesariamente estar así. Hay algo estructural que lo está provocando y hay que quitarlo. Eso es muy, muy importante. ¿Será por exclusión? Hay mecanismos que provocan la soledad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se destruye. ¿Por qué se destruye? Por muchas razones. Porque la gente dice, es que esa persona huele feo. Y es verdad, huele feo. No es paja, es cierto. Huele feo. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Lo más amoroso que usted puede. No es escribir una notita, mira, es muy feo. Sería bueno que se la ponemos en la Biblia. No es esa, ¿verdad? No es esa.
hay que ir a averiguar qué es lo que pasa. Mira, yo he notado que vos venís al grupo de jóvenes, no les bien. Y me encantaría saber por qué es que eso está pasando. ¿Es que no tenés para el desodorante? ¿Es que tenés problemas? Yo le digo a un muchacho, y él me dijo, Ronnie, yo me pongo no importa, yo no sé que no estás usando un desodorante correcto. Tendrías que usar un desodorante clínico, porque tu problema va más allá. ¿Y yo? ¿Cómo cuánto, Ronnie? ¿Como este? Bien, ya. Ahora vía bien el muchacho. En otros casos son cuestiones de higiene. Hay personas a las que no se les enseñó a lavarse los dientes después de comer. ¿En serio? Y a veces hay que decirlo. Con amor. Pero hay que decirlo. ¿O qué? Ay, no, es que me da mucha vergüenza, ¿verdad? Yo recuerdo cuando hacen el amigo secreto en Navidad, ¿verdad? Entonces le regalan un jabón, un desodorante, ¿verdad? Cepillo de dientes y pasta. No, no es esa la opción, ¿verdad? La opción es acercarse a hablar. Y con eso se evita, de paso, la exclusión. ¿De acuerdo? A veces serán otras cosas. Entonces usted no necesita hablar nada si un muchacho llega siempre al grupo de jóvenes y trae sus camisetas con muchos huecos que no son porque están a la moda, sino porque no tienen. Entonces usted le dice decir, mira, ¿por qué si vos siempre venís con camisetas con huecos? No te que ganar nada. Ahí usted se organiza y busca cómo comprarle camisetas y mira, traje esta, y punto, ¿verdad? Entonces, lo que trato de decirle es, si hay una causa de exclusión, busque cómo resolverla, porque no es bueno que las personas lleguen y estén solas. ¿Cuál es el acto? El acto número 1 por excelencia que hacemos en las iglesias para que las personas se sientan bien la primera vez que llegan. ¿Qué hacemos en las iglesias para que las personas la primera vez que llegan se sientan bien? Saludar, ¿verdad? Entonces digo, pero las visitas son las personas más importantes de la congregación. Por eso ya esta mañana vamos a ver, tenemos visitas aquí por este lado, ¿sí? ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde viene? Y todo el mundo le saluda. Y luego cuando vamos al tiempo de saludarse, no olviden ir a saludar a fulano y que dicha que está con nosotros y demás. ¿Por qué hacemos eso? Quiero que la persona se sienta en familia, que se sienta bien, ¿verdad? Y eso es bueno. Hace poco yo vi una iglesia, algo que me encantó. Bueno, le damos un regalito a la persona que llega nueva, eso me encantó. Pero además, la persona que le llenó los datos es la que le presenta. Y entonces se pone justo a la parte de la persona que lo quiere, digamos, y dice, bueno, hoy nos está visitando, fulanito de tal, dice que está muy contento, cuéntale una cosita que le pudo sacar antes de empezar el culto, ¿verdad? Tiene tantos hijos aquí y allá, dice cosas buenas de la persona, y está muy contenta de estar con nosotros. Saludero, por favor. Entonces, genial. Cuando una persona llega, usted no le saludó. La gente que está alrededor de esa persona tampoco le saluda. Todo el mundo le pasa de lejos. ¿Cómo se va a sentir usted? Se va a sentir que usted no es bienvenido en ese lugar. Entonces es muy, pero muy importante tener eso en cuenta, ¿verdad? Cuando yo acepté al Señor Jesucristo, yo les he contado que yo acepté al Señor Jesús siendo ya mayor. Tenía como unos 19 años. Y yo no iba a la iglesia. Y en el barrio donde yo vivía, se hacían partidos, mejengas, ¿verdad? Entonces yo era muy competitivo y mundano y muy mal hablado. Entonces cuando se armaban los pleitos en la alameda donde yo vivía, y la señora cerraba la puerta, agarraron a los chiquitos y le ponían las manos así en los oídos y los metían, ¿en serio? Entonces digamos que la fama no era muy buena. Viene este muchacho a la iglesia y me invita a la iglesia. Y yo accedo a ir, porque ya me tenía colmada la paciencia. Entonces yo dije, bien, voy porque voy. Pero me gustó. Entonces el domingo llegué, ¿verdad? Y yo llegué temprano. Entonces me senté. Y en el sector en el que yo estaba, solo yo estaba. El resto de señoras se sentaron del lado de acá y el resto de señoras se sentó del lado de allá. Y no fue sino hasta que llegó la persona que me invitó que alguien se sentó a la par mía. Yo me lo tenía ganado, está bien. Tampoco es que estoy aquí diciendo que no. Pero lo que voy es, si la persona ya llegó, está allí, y queremos que Dios haga un cambio en esa persona, no sería lógico que yo diga, bueno, voy a hacer un esfuerzo, el tipo no me cae muy bien que digamos, ¿verdad? Pero, y ahí va el Señor, salva ahora. Nos cuesta eso. Y cuando notamos eso,
Vea que eso es de educación, ¿verdad? Este punto de exclusión que estoy diciendo es de educación. Usted educa a la sociedad de jóvenes, educa a los muchachos para hacer eso. Bueno, ya saludaron a la persona que nos visita, no, ¿qué ha pasado? Vamos a saludarle, ¿verdad? Vamos a tomar ese tiempo para ir a saludar. Usted los educa para que tengan esa buena forma de proceder, ¿verdad? Igual pasa en las iglesias. O también hay otra forma que es por elección, que lleva a la persona a querer estar sola. Aquí la palabra clave es cuestionar. Siempre pregúntese por qué. Hay personas que quieren estar solas, muchachos. ¿Por qué? ¿Qué? Porque ellos dicen que son así. Entonces, es que yo soy así, yo soy muy aparte. A mí no me gusta eso, esos jueguitos y esas cosas, a mí no me gusta eso. Yo vengo aquí, solo, sola. Que nadie me hable, que nadie me diga nada. Y usted tiene que entender, cuando mira a esta persona, puede ser que su estilo de vida, por ejemplo, las personas que dicen llamarse emos, ¿verdad? Tienen un estilo de vida en el que dicen amar la soledad. Dicen que la soledad es su compañera, ¿verdad? Entonces, por estilo de vida, se tiene que estar así. Entonces yo a veces bromeo con la gente que tiene esa filosofía, ¿verdad? Y dice, es que yo quiero estar solo, bueno, estemos solos los dos aquí, ¿verdad? Entonces, ya al rato, se hablen a hablar. O hablemos de por qué razón quieres estar solo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? No es natural que la persona quiera estar sola, los seres humanos somos sociales. Así que algo está pasando, obviamente. ¿Verdad? Obviamente. ¿De acuerdo? Cuestiónese. Ideación suicida. ¿Qué es eso? ¿Qué es ideación suicida? Es la idea de cómo me voy a matar. Eso se llama ideación suicida. ¿Se menciona el suicidio como una opción simplemente o ya se cuenta como un plan? ¿Qué tan elaborado es el plan? Aquí lo que usted hace es sopesar. Cuidado, ¿verdad? Vea, ya yo me fijé que mi papá tiene un arma y ya yo vi dónde la guarda y ya yo sé dónde puso las balas y un día de estos voy a ir ahí en la noche cuando mi papá no está y voy a agarrar el pistola, voy a poner las balas y me voy a pegar un tiro. Eso no está diciendo una cosa así como que, no creo que lo haga. No, eso suena a un plan. Eso suena a un plan. Entonces, es diferente cuando la persona dice, un día de estos me voy a matar. No sé, me tomo algo y ya. La persona está muy enterada de qué es lo que podría tomar. Entonces usted no le va a hacer caso, sino que usted sopesa. Usted dice, bueno, tenemos chance aquí de evitar que se entere de qué cosas podría tomar, por ejemplo, y ayudarle a que ame la vida y no que esté buscando la muerte. Pero el punto es que cuando usted se topa a alguien que sí habla con mucha seguridad al respecto, usted entonces levanta las alertas. Levanta las alertas y dice, ok, aquí algo está pasando y necesitamos arreglarlo. También, bueno, ahí está Isaías 41:13. Si alguien me lo lee bien fuerte. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Eso es importante. Cuando hay ideación suicida, siempre es bueno decirle a la gente como Dios le dijo a Israel. Por cierto, Israel, estoy aquí en la suya. No tenga temor. Yo le puedo ayudar. A la gente hay que enseñarle que en Dios puede encontrar esperanza. Que Dios sí les puede ayudar. ¿Ok? Es muy, pero muy importante. Sí. ¿Sopesar qué significa? Sopesar es someter a evaluación. La forma más fácil de acordarse es, acuérdense de pesar. Es como someter la evidencia para tomar una decisión. Entonces aquí la decisión sería, ¿estar hablando en serio o no? ¿Verdad? Eso es sopesar. F, aprendizaje del suicidio. ¿Cómo? ¿Uno puede aprender? Claro, desgraciadamente hoy es más real que nunca eso, pero más real que nunca. Sucede que hay lugares en internet donde le dicen a usted cómo hacer el nudo para ahorcarse y no pifiar, cómo cortarse para no terminar en el hospital sino terminar en el cementerio, etc. En serio. Y los chiquillos en su desesperación se meten en X buscador y ponen allí cómo asegurarme de, y encuentran. No ni siquiera que uno dice, sí, eso lo encontró en la Deep Web. No, vale. Es normal. Entonces, mucho cuidado. Hay una estética que la internet presenta, la estética del suicidio. Entonces, hay videos donde el muchacho o la muchacha que se va a suicidar lleva su self-stick. Aquí voy y las imágenes son un día soleado y todo, ¿verdad? Y quiero decirles que los amo y aquí acaba mi vida y termina
la cámara en el suelo y la persona muerta. Y esa estética está grabada y guardada en lugares. Y muchos chicos dicen, bueno, yo puedo hacer así, es como mi momento, son mis 5 minutos de fama, voy a dar un video donde quede bien relatado qué fue lo que pasó. ¿Quién promueve eso? La internet. Ahí le puse, las condiciones bajo las cuales se presenta el suicidio hoy día son muy distintas que hace un tiempo. El internet vino a desequilibrar la balanza, ya que se convierte en un agente muy poderoso tanto al enseñar como al animar. Anima. Es decir, antes uno decía, esta persona se quitó la vida porque tenía muchos problemas económicos. Al no saber cómo confrontarlos, se quitó la vida. Entonces había como una, por decirlo así, una situación de tope, donde la persona decía, de aquí ya yo no sé qué hacer. Pero si usted se fija en las condicionantes que hay hoy día para llegar a la muerte, no se topa eso. Se topan muchachos que estuvieron jugando con drogas y terminan muertos, porque atentan contra su vida bajo estados anímicos a veces, que fueron provocados por las mismas drogas. Se topan muchachos que terminan muertos porque aceptaron un reto estúpido. Y usted dice, ¿cuál era el problema de ese muchacho? Ninguno. Vivía bien, tenía un buen hogar, una buena escuela. Fue un reto tonto. Entonces, ante eso es lo que estamos hoy día. Tenemos que tener mucho cuidado. O sea, lo que trato de decirles es, no siempre espere la situación tope. Y ahí la palabra es aconsejar. La palabra es aconsejar. Usted tiene que estar aconsejando todo el tiempo con respecto a esto. Todo el tiempo. Ese es un tema que tiene que estar dando vueltas, como el tema de sexualidad que vemos el otro día. Tiene que estar dando vueltas constantemente en el ministerio juvenil. Hay que estar aconsejando todo el tiempo y asegurarse que las ovejitas están sanas, ¿verdad? Que no andan con ideas locas en su cabeza. Hey, formas lesivas. Todo esto es prevención, ¿verdad? Cosas que nos fijamos en la prevención. Formas lesivas. O sea, formas que hacen daño. Eso es lo que quiere decir la palabra lesiva. La vez pasada la vimos. Es con S y con V. Lesivas. Con S y con V. Podemos decir que el suicidio o su tentativa no ocurre de la noche a la mañana. En realidad es el resultado de otros factores que se estuvieron presentando durante el tiempo. Uno de los más claros y de mayor cuidado es el maltrato del cuerpo. Por ejemplo, con conductas autolesivas, anorexia, bulimia, cortes, que lo vimos el otro día, ¿verdad? ¿Qué hago yo ahí? Advertir. Si yo veo una persona que inexplicablemente está comenzando a adelgazar, cada vez que le vemos más delgada a esa persona, y no hay una explicación para ello, entonces usted tiene que suponer de inmediato que está ante una situación de maltrato de su cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está haciendo eso esa persona? ¿Por qué? Porque no se trata solamente de adelgazar, se tratará después de otras conductas que atentan contra su vida y quizás hasta de suicidio. Si usted es una persona que se daña todo el tiempo, se hace cortes, usted tiene que entender que eso es una conducta grave y que puede ser justamente la forma en la que esa persona está avisando que en algún momento va a tomar una decisión más drástica. Entonces, uno no puede decir, bueno, vamos a ayudar a esa persona que conviva con su conducta lesiva. No, ahí no hay forma de convivencia alguna. Tiene que erradicarla, tiene que dejar de comportarse así. Y ahí siempre presentamos a Cristo, obviamente, ¿verdad? ¿Cómo va a sacar usted a una persona? Eso yo lo hablaba este sábado, que me pidieron hablar de este tema en un lugar. Y yo les decía, nosotros somos buenos para poner una etiqueta a la gente. La gente viene y nos habla y nos dice, ay, vea, es que tú tienes un problema, ¿verdad? Porque mi hijo se porta mal y entonces esto y lo otro. Ven, ahí está, ese es el síndrome desafiante. Chicos, es un malcriado, eso es todo. Pero usted dijo, es el síndrome desafiante. Y en el síndrome desafiante, entonces el chico hace esto, hace lo otro. Yo le aconsejo que vaya a buscar un psicólogo. Yo le aconsejo que vaya a buscar un psiquiatra. Y Cristo y la esperanza y lo que usted le iba a dar. Sí. Entonces somos muy buenos para tirarle el problema a otro, cuando la persona viene a nosotros. ¿Será que nosotros no podemos darle esperanza a la gente? ¿Será que Cristo no puede cambiar a las personas? Pues claro que sí puede. Pero a veces nosotros hacemos eso. Todo lo patologizamos. Todo es una enfermedad.
Y de una vez, vaya para allá, y casi que les decimos, ni venga a la iglesia, mejor vaya al consultorio. ¿Verdad? Nosotros podemos hacer cargo al respecto. Cosa muy diferente es que usted dice, no, ya la persona empezó a caminar con Cristo, le está costando, y quizás necesite en ciertos aspectos de su vida cierta consejería específica. Eso es cierto, es válido, pero no podemos empezar por ahí. Y eso es importante saber. Es decir, yo no le digo al alcohólico que acaba de entrar a la iglesia y que dice, yo necesito cambiar. Yo digo, tenés que ir a X institución a que te ayude. No, viene a la iglesia, tiene que cambiar. Y la mejor señal de cambio es Cristo. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo entendamos en todo este tema que estamos viendo. Aquí la palabra es advertida entonces. Segundo, el pasaje al acto. A esto le llamamos intervención en crisis. ¿Qué se llama pasaje al acto? Alguien que ya lo va a hacer. ¿Cómo sabe usted que alguien va a cometer un acto contra su vida? Porque se lo dice, por ejemplo. Hola, ¿cómo está? Yo le llamaba para decirle que lo quiero mucho, yo le llamaba para decirle que la quiero mucho, y que usted ha sido una buena persona conmigo, y eso yo siempre lo tendré en memoria y se lo agradezco mucho. ¿Qué cree usted que está haciendo? Se está despidiendo. No está diciendo eso solamente porque le quiera mucho nada más. ¿Y qué hace usted? Bueno, ok. No, ¿verdad? No dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No, seguí el teléfono, seguí hablando conmigo. Me interesa lo que estás diciendo. Si nosotros no sabemos cómo intervenir en crisis, puede haber un problema más grande que se presente. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay personas que se quieren ir solas a la muerte y hay otras que se quieren ir acompañadas, ¿verdad? Ya lo hemos visto en otros países donde el acceso a las armas es muchísimo más sencillo, ¿verdad? Entonces uno tiene que entender cómo funciona. Primero, conecte con la persona. Entonces, conectar con la persona, eso es lo que vaya, conectar con la persona. ¿Qué quiere decir conectar con la persona? Que usted se ponga en el asunto con esa persona que quiere acabar con su vida. Bueno, fíjese que estaba cerrado. Siempre que ahora vine y vi que había unas clases abiertas ahí abajo, a paréntesis, hay clases abiertas ahí abajo. Me acordé de una ciudad en la Biblia que se llama Ziklag, que dice la Biblia que cuando algunos del pueblo llegaron, se encontraron una ciudad tranquila y confiada. Cuidado, siempre hay una primera vez, ¿verdad? Lo malo es el uno que le toca la primera. Desde el momento que una persona joven manifiesta que quiere acabar con su vida, es necesario conectar con ella. Para hacerlo, válgase de la comunicación, es decir, abra un canal, conecte con las emociones, procure acercarse desde la empatía, ponerse en su posición, escuche con atención, reduzca la angustia, escuche, haga algo al respecto. No es la primera vez que escuchamos testimonios de personas que dicen, ese día yo iba caminando por la calle, escuché que cantaban algo en la iglesia, me asomé y las personas no sabían, pero ese día me iba a matar. Pero sucede que fulano de tal, fulana de tal, me habló en la iglesia, me trató muy bien, me invitó a que tomáramos un café y yo me di cuenta que había esperanza. Hemos escuchado muchos testimonios de eso, yo he escuchado muchos. Entonces, como que conectar con las personas es importante. Conectar con las personas, saber qué es lo que les está pasando, tratar de conversar con ellas es importante. Cuando una persona está desesperada, no haya qué hacer, usted necesita intervenir. ¿Sabe que las personas así llegan a las iglesias? A veces yo estaba en la iglesia, estaba cerrando y vino un hombre en un taxi, él era el conductor del taxi, él se bajó y dijo, ¿usted es pastor? Yo le dije, sí, ¿qué pasa? Y me dijo, necesito desesperadamente hablar con alguien. Yo le dije, venga, hablemos. Y él empezó a contarme cómo se acababa de enterar de que su esposa le había sido infiel y que ahora no sabía qué hacer. Y luego lo primero que deberías hacer es no manejar. Era mediodía. Le dije, te vas a quedar aquí un momentito. Vas a buscar un lugar donde almorzar. Vas a tranquilizar. Porque lo que te ha pasado es muy difícil. Estás en shock ahorita.
y no estás pensando claro. ¿Tenés hijos? Sí, tengo hijos. Tenés que estar bien para ellos, porque es un momento difícil. Ellos te ocupan. Pero si nosotros no empezamos a conectar con la persona desde lo que le importa, la persona puede tomar decisiones desacertadas. ¿A quién le toca? A usted y a mí. Reduzca la angustia. Proverbios 15:13, ¿qué dice? Sí, dale. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ok. Cuando hay dolor aquí adentro, no hay sonrisas aquí afuera. Hay ceños fruncidos, hay ojos llorosos. Y usted tiene que aprender a notar eso. Debe hacerlo. Y tiene que animar a esta persona. A veces los muchachos llegan a la sociedad de jóvenes y están atravesando por el divorcio de sus padres. Cada vez que sus papás se ven, se pelean. Y ya no se pelean bien. Cada día se pelean peor. A los gritos. Se dicen cosas feas, se empujan, escapan de irse a los golpes. Y los muchachos llegan como que están en otro universo cuando llegan a la sociedad de jóvenes. Y usted no entiende. Y tal vez usted solo dice, es que tiene una muy mala actitud. Las personas no se comportan así porque quieran comportarse así. Es porque algo está pasando. Y hay que averiguarlo y averiguarlo pronto. Pero ¿cómo se hace eso, pastor? Hola, ¿cómo estás? Te veo un poco decaído hoy. Mira, esos no son los ojos que yo veo siempre. ¿Qué pasa? Porque es evidente que algo te pasa. Así. Así. Preguntando. Hay que acercarse, muchachos. Si uno no se acerca, no averigua. ¿Qué más habla? El lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Ahí en el punto B, lo que va del lenguaje corporal. Le puse ahí que muchas cosas no se dicen. Es necesario detectarlas. Darse cuenta por medio de lo que la persona hace, no de lo que dice. Por ejemplo, investigue para ver por qué se está dando la situación. Enfermedad, bullying, presión. ¿Por qué actúa de la manera que lo está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? A veces el consejero lo pregunta, ¿por qué estás haciendo eso? Y la persona dice, no lo sé. A veces le decimos, yo creo que usted sí sabe. Lo que pasa es que todavía se está debatiendo si somos lo suficientemente confiables como para decirnos lo que está pasando. Pero le voy a dar una teoría que tengo. Pienso que usted se comporta así por esto y esto. Esa persona dice, algo de eso hay. Ok, empezó a hablar. Pienso que usted tiene problemas con esto. ¿Por qué sabe eso? Porque cuando yo mencioné esa palabra hace un rato, no pude evitar ver que usted se incomodó. No pude evitar ver que usted frunció el ceño, que usted tragó grueso, que usted bajó su mirada. Los seres humanos hacemos esas cosas. Eso lo llamamos lenguaje corporal. Y hay que leerlo, hay que entenderlo. Usted está enseñando al grupo de jóvenes de un tema y usted ve que hay una persona que está reaccionando a lo que usted está diciendo. Usted dice, bueno, ahora al final, ¿qué va a hablar con esta persona? Hay algo ahí, porque yo vi las reacciones. Yo estaba hablando del divorcio, por ejemplo, los padres que a veces, y hay un muchacho ahí que está escapándose de llorar. ¿Usted lo va a dejar irse así? Así nomás, sí, yo lo vi muy quebrantado. ¿Y qué? ¿Qué hiciste al respecto? No, yo le dije que íbamos a estar orando, ¿verdad? Cuidado, lo que estoy tratando de decirles es que uno puede intervenir cuando la crisis misma está instalada ahí. El muchacho va a llegar a la casa, se encuentra sus papás peleando otra vez. La crisis ya se instaló. Y cuando la crisis se instala, la persona está pensando, ¿qué voy a hacer? Un día de esto desaparezco. Eso es lo que está pensando. Y el enemigo toma ocasión de esos pensamientos. Por eso hay que actuar. A veces actuar significa que usted dé un paso más allá y haga otras cosas. Mira, vamos a ir a comer, ¿no quieres acompañarnos? No, mi papá y mi mamá, podemos llamarlos y decirles que por el momento vas a llegar, te vamos a dejar, no te preocupes, y empezar a darle un giro a su día a día. Es muy importante. Es muy importante. Y a veces eso le abre la puerta a uno. Llegamos a dejar al muchacho,
Salió el papá y dice, bueno, entre, pastor, un momentito. Vea, pastor, está pasando esto. Y sabemos que él está sufriendo debido a eso. Y a veces uno mismo está. Yo le pregunto a la gente, si me dice, nos vamos a divorciar. No, ¿qué pasó? Yo pregunté, esa ya es una decisión definitiva. Y él me dijo, por lo menos mía no, pero yo sí sé que de ella. ¿En serio? Ya verá ella. Quiero escuchar a ella decir que es su decisión definitiva. Ella es bien. Me dice su esposo que se están pensando en divorciar. Sí, es su decisión definitiva. Y él dijo, no, yo creo que él es el que quiere divorciarse. Entonces, pero si usted no pregunta, si no se mete, si no hace algo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Entonces se le puso ahí para que lo hiciera. ¿Se acuerdan que lo hemos visto muchas veces acá? Lea el lenguaje corporal. Control de la situación. ¿Qué significa control de la situación? Especialmente cuando hay una crisis desbordada, ¿verdad? Cuando las personas ya no saben qué hacer, cuando las personas manifiestan que la situación ya se salió de control, cuando lloran desmedidamente, cuando usted dice, parece que esto va a terminar mal, ¿qué hacer? En un momento de crisis, el asunto del control es una cuestión muy importante. Deberá hacer uso del poder de la persuasión. Esa palabra es muy importante. Persuasión. Lograr que la persona haga lo que usted le pide. ¿Escuchó? Eso es persuadir. La persona va a hacer lo que usted le está pidiendo que haga. Como pasó con el joven y el gallo que le estaba diciendo ahora de carne, ¿verdad? Te vas a calmar. Me vas a poner atención. Vas a respirar conmigo. Y yo asistía a una sociedad de jóvenes a enseñar. Un muchacho tuvo una crisis de ansiedad y él no dejaba de moverse. Y él decía, no sé qué me pasa. Vas a respirar. No sé qué me pasa. No me estás poniendo atención. Vas a tener que mirarme. Estoy sudando. El corazón me está fallando. Nada de eso está pasando. Nada. Mírame. Conmigo. No, pero no importa quién está alrededor, es conmigo. Hasta que él ya se calma. ¿Por qué? Porque nadie puede estar ofuscado y calmado al mismo tiempo. O está en una o está en otra. Y la respiración ayuda a que esté calmado. Entonces usted en ese momento tiene que lograr que, ahora si la persona usted no la logra persuadir, va a estar en problemas. Porque se le puede descontrolar la situación. Así que en ese momento usted no sugiere, tal vez podríamos hacer, no, usted ordena que la cosa tiene que ser hecha de cierta manera. Pero usted dice, pero se hace con autoridad. No siempre. A veces hay que hacerlo diferente. ¿Qué tal si la persona tiene un arma? ¿Qué tal si la persona tiene un cuchillo? ¿Qué va a hacer usted? Tiene que persuadirle para que se lo entregue. Y eso no es sencillo. A veces, bueno, no, yo llamo a la policía. Yo, sí, tiene tiempo. ¿Y si no? ¿Qué va a hacer? Es muy importante entender esto clarísimamente. Persuasión. Es más, debería haber un curso que se llama persuasión. Solo eso implica un montón. ¿Cómo hago yo para persuadir? Pero le voy a dar una clave, Santiago 1.5. Quiero una clave para persuadir correctamente. Está en Santiago 1.5. ¿Quién me lee? ¿No? Que alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidará a Dios, el cual da a todos abundantemente, y si reproche y le queda clara. Ok. ¿Qué ocupa? Sabiduría. ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? Tiene que pedirle, ¿verdad? No estoy llegando al punto, Señor. No estoy llegando con esta persona. Dame algo donde yo pueda agarrarme para convencer a esta persona que está equivocada y que necesita darse una oportunidad. Dios es bien y lo va a proveer. Lo va a proveer. También hay disparadores del suicidio, le puse aquí. Disparadores del suicidio es la que va en la D. Disparadores del suicidio. Tome en consideración
que la persona no sabe cómo afrontar los problemas que tiene. En el momento no importa tanto esto, sino que usted tome el control de la escena, analice. A veces la persona está con un problema muy grande y es evidente que no lo sabe manejar, porque si lo supiera manejar, no habría llegado a la decisión de estar pensando que se va a matar, ¿verdad? Entonces tiene que partir de ahí. Mira, esta persona no sabe manejar ese problema, no sabe cómo afrontarlo, no sabe qué puede hacer. Usted dice, bueno, voy a explicarle ahorita mismo qué puede. No es para eso. Enterarse de eso es, por ejemplo, una situación económica. No, yo me voy a matar porque no hay solución, porque no se puede, porque ya yo busqué todas las opciones y no. Entonces usted podría, ante esa situación, decir, bueno, no creo que eso sea así. Te voy a decir algo. En la economía se manejan muchas opciones. Hay diferentes formas de hacer las cosas. De repente has consultado, pero no las has consultado todas. Y te puedo garantizar que si te ayudo, vamos a encontrar una solución a eso, por ejemplo. Y después viene la ayuda. Bueno, ¿cómo nos organizamos para que salgas de ese problema económico en el que te encontrás? Es muy importante tomar el control por el análisis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Verdad? Siempre analice, siempre. Y siempre analice lo que la persona habla. Ética del suicidio. Ética, es la E. Ética. Palabrita más interesante. Ética. Hay cosas que podemos hacer en una crisis, pero hay otras que no. ¿Podemos dar esperanza? Sí, sí podemos. ¿Podemos conectar con personas e instituciones que ayudan? Sí podemos. Pero no podemos pensar que es válido tomar riesgos, como llevar adelante la ayuda en solitario. Saben apoyar. Pero una vez que usted descubrió, ya logró un compromiso de la persona, mira, nos vamos a comprometer a que mientras llega la ayuda no vas a tratar contra tu vida. Ese es el compromiso tuyo conmigo. ¿Está bien? Ok, ahora sí, voy a seguir yo haciendo. No. O sea, si por ahora no toca derivar, ahora sí. Toca ver de qué manera se le ayuda a esta persona. No se toma usted ese chicharrón así, porque podría terminar mal. ¿Verdad? Y no solo terminar mal, es que ese terminar mal tiene implicaciones legales. Aquí las hemos visto ya, ¿verdad? Tiene implicaciones legales. Pues tiene que tener mucho cuidado. En el F le puse lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer. O sea, hay algo que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia. ¿Qué será eso que no se debe hacer? En el momento no juzgue, en el momento no discuta, tampoco se descuide de lo que está haciendo, no razone, no pelee, no cree conflictos innecesarios, etc. Es decir, sensibilícese, ¿verdad? Vea Mateo 7:12. ¿Quién me lo lee fuertemente? Tal vez que no haya leído. Mateo 7:12. Sí. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ok, más clarito no puede estar, ¿verdad? Trate como usted le gustaría que lo traten. Ayude de la manera que usted le gustaría que lo hagan. Pero no se ponga a juzgar, ¿verdad? No se ponga a juzgar. De esperanza, es la G. De esperanza. De dar, de esperanza. Ese es el punto G. No pierda tiempo con frases bonitas o clichés. Más bien ayude para que la persona en crisis comprenda que en Jesús hay esperanza. Esa es nuestra diferencia. Yo no le digo, tranquilo, mañana vas a estar mejor. Tampoco le digo, cuanto más oscura está la noche, más cercano está el día. ¿Ok? Déjenle esas frases a los que no conocen a Jesús. Usted tiene otros versículos más impresionantes que esas frasecitas para dar, como el que dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Hay descanso prometido de parte del Señor para los que acuden a Él. Entonces hay que decirle eso a la persona. Hay que decirle que Jesús es vida, que Jesús es cambio, que Jesús es luz, que quien viene a Jesús no es desechado. Esa es la esperanza que nosotros damos. Esa es la esperanza que funciona, que no falla. Y es la que tenemos que dar. Entonces, mucho cuidado. La persona puede estar viviendo una situación difícil. Usted no puede ni debe
darnos esperanza que Cristo. Eso se llama relacionarse. Y tercero y último, hay una realidad del suicidio desde la escucha. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiera que no, pero ¿qué pasa si usted le toca atender el caso de una familia donde ya alguien se suicidó? Usted llegó después. Usted llega cuando la crisis ya cobró una víctima. Ya la persona no está más. ¿Cómo cree usted que se siente esa familia? Ya vamos a ver. ¿Cómo hablar? Esa es la primera, ¿verdad? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hago yo para hablar? Y peor, para hablar de eso. Cuando ocurre un suicidio es una situación muy dolorosa, es un trauma y es necesario elaborar un duelo. Enfóquese en hablar desde una escucha sana. ¿Dónde están las culpas? ¿Cómo tratar con la renuncia a la persona a seguir con su vida? Tome tiempo para hablar de lo que la persona sobreviviente siente. Habla. ¿Por qué? Porque la persona se siente culpable. La persona que se mata renunció a su familia, renunció a seguir con ellos. Eso es duro. ¿Por qué no quiso seguir más con nosotros? Eso hay que hablarlo. ¿Y cómo se habla? Hablando. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente en estos días posteriores a la muerte de su hijo, de su hija, de su hermano, de su tío, de su papá, de su mamá, de su abuelo? Así se empieza. Y usted pone atención cuando le dicen cómo se siente. ¿Ok? Estado de shock. En el B, estado de shock. Ahorita vamos a ver eso mejor en el diagramita. Lo que pasó dejó a las personas que le rodeaban sin muchas explicaciones. Solo hay culpa y dolor. Para tratar con esto es necesario estar ahí, cerca, escuchar. Se puse 3 veces. Acompañe. ¿Qué dice Eclesiastés 7:2? Alguien que lo tenga, Eclesiastés 7:2. Hay estado de shock. ¿Y qué hay que hacer? Hay que estar ahí. No sé. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo encontrará en su corazón. ¡Ay, qué buen versículo! ¡Me invitaron a una fiesta! Todos queremos ir a la fiesta. Hay una casa donde ahorita hay llanto. ¡Ay, no quiero ir! Ahí está muy pesado el ambiente. Es feo. Pero dice la palabra de Dios, es mejor que estuviera usted. Porque esa persona lo va a poner en su corazón, que usted estuvo ahí en ese momento. Debe estar y ayudarles, acompañarles, porque el estado de shock no va a irse así nomás, ya lo vamos a ver en el diagrama. Tratando con la culpabilidad. Ese es el punto que van a hacer, tratar con la culpabilidad. ¿Qué es lo que se trabaja? Se debe trabajar con la aceptación de la pérdida, con el dolor que eso conlleva, guiar a la persona para seguir su vida, aún para perdonar a quien decidió acabar con su vida. Usted tiene que ayudar a eso, porque a veces hay un dolor tan grande y hay una falta de perdón, ¿verdad? Hay una falta de perdón y es muy importante que usted ayude a la persona que está atravesando la pérdida a que supere. Y eso es difícil por la culpa. El rechazo de la vida es el punto D. Rechazo de la vida. El hecho que la persona haya decidido quitarse la vida es un trago muy amargo para la familia. Usted no debe encargarse de determinar si está en el cielo o en el infierno. Ese no es su papel. Debe dedicarse a que la familia reajuste su dinámica familiar, que procese la pérdida por medio del duelo, que tengan esperanza en Jesús, que cuiden a otros miembros de la familia, etc. Usted no llega a decir, bueno, según los teólogos que yo he leído, atentar contra la vida significa que la persona ahorita mismo está en el infierno. Usted no le toca eso. No le toca eso. Y es muy importante que lo entiendan, ¿verdad? A veces, cuando las personas atraviesan por un luto, y es una situación muy dura, porque se trata del esposo, se trata de un hijo, por ejemplo, las personas manifiestan que en el sueño, durante la noche, ellos sienten una presencia en sus cuartos. Dicen que alguien llegó y se sentó en su cama, y acusan que posiblemente se trate del ser amado que de alguna manera llegó a visitarles. Dicen hablar con esta persona. Dicen que las personas les encargan cosas y les dicen cosas como: todo va a estar bien, mi amor, estoy en un buen lugar.
Y de inmediato le preguntan a usted, que les ha visitado, que les está acompañando. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Qué cree usted que debería hacer? Usted no se pone a decir, ¡jamás! Los fantasmas no existen. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y no. Usted no se pone en eso porque ese no es su papel. Yo suelo decirle a las personas que voy a pensar que para usted fue muy real, que lo que usted dice haber soñado fue algo que le llenó mucho. Eso es lo que puedo pensar. Usted no me va a poner a discutir si fue real o no fue real. Para esa persona fue real, punto. Es muy importante que usted entienda eso, porque si no lo entiende, lo que hace es crear barreras. La persona dice, no, pues el pastor no se puede hablar de eso, más bien me regañó. Más bien me regañó. ¿Verdad? Entonces mucho cuidado. Hay que reorganizar esa familia. Salmo 27 días, ¿qué dice? Aunque mi padre y mi madre me dejaron con todo lo que va, me recogerá. ¿Sabe qué quiere decir me recogerá? ¿No te han preguntado qué quiere decir eso? O sea, me recogerá. Se va a encargar de mí. Va a reorganizar la cuestión. Vamos a salir adelante. De alguna manera que no me cabe en la cabeza, Dios se va a encargar de mí y de mi familia. Eso es lo que dice ahí. Aunque me quede sin nadie, Él y yo somos familia. ¿Ok? Eso quiere decir eso. Es esperanza. Es esperanza. El recuerdo, claro que aquí hay un efecto muy terrible. La situación traumática, en el E es el recuerdo. La situación traumática del hecho sucedido no se irá por mucho tiempo. Por eso es necesario dar espacio al dolor, al llanto y a la resignificación del ser que partió. Para lograrlo se ocupa establecer un mecanismo de liberación del dolor diario. ¿Qué significa eso? Hablar. ¿Qué significa un mecanismo para liberar el dolor diario? Hablar, llorar. Hay un paso hacia adelante y el día siguiente hay un paso para atrás. Eso significa. ¿Qué significa dar un nuevo significado? Resignificación. Significa evaluar a la persona no por el acto del suicidio, evaluarla por todo lo que había antes. Porque la persona no es el suicidio. Ese fue su último acto. Pero la persona hizo muchísimas otras cosas. Pues hay que entender esas cosas, hay que entenderlas. Juan 14:27, ¿qué dice? Sí, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo da. ¿Qué le parece? ¿Qué paz va a ser la que usted le va a dar? La paz del Señor. ¿Cómo le damos la paz del Señor? Dándole al Señor. Guiando a esa persona a que esté bien cerquita del Señor. La paz del Señor es lo que ocupa. No ocupa su paz. No ocupa sus frases bonitas que usted leyó en un libro muy carga que se encontró por ahí, ¿verdad? Yo detesto eso. Ahora parece que esa es la moda, ¿verdad? El día está muy oscuro y el Señor te ayudará a que brille otra vez. Ronnie Soto. Y las ponen. Vaya estupidez. Las ponen ahí como que ellos fueran un libro en sí mismos. ¿Qué es eso? Eso es ridículo. Usted no ocupa eso. Usted ocupa dar la potente palabra del Señor. Esa sí que hace cambios. Esa sí que da consuelo, da paz. Da paz. Esa es la paz que ocupa la gente. El trauma, F. El trauma. Una vez que una persona decidió quitarse la vida, la familia a la que pertenecía, sus grupos, no solamente sufrirán con lo que pasó, sino también con el estigma. Esa es la parte más dura. Luchar contra el que dirán las otras personas será también una cuestión a considerar de soporte. ¿Qué hace la gente? Está la señora ahí regando las matitas de la casa y viene la señora conversando con ahí es donde vive el que se mató. Y ahí lo hacen al frente de la casa, ¿verdad? Sí, ahí conversan. Dicen que lo encontraron guindado en el cuarto. Esta es la señora. Aquí estoy yo, por cierto, ¿verdad? Estigma. Y es terrible. ¿Por qué? Porque los que quedan son los culpables. Si lo hubieran tenido una buena vida, no se mata. Si lo hubieran tratado bien en la casa en la que vivían, no se mata. Así que son los primeros culpables, según la gente loca. Entonces, usted necesita ayudar en eso también, dar soporte. Y por último, cuidados. ¿Qué cuidados hay que tener? Cuidados en general con la persona que ha sufrido la pérdida de alguien de su familia.
Una persona que ha sufrido una pérdida de este tipo requiere mucho cuidado. Podría llegar a la conclusión que es mejor suicidarse, vea qué terrible. Es decir, una persona que sufrió la muerte de alguien que se suicidó podría optar por suicidarse. ¿Por qué? Porque la pérdida es muy dura, muy fuerte. Entonces hay que cuidarle. Lo mismo podría pasar con otros miembros de la familia. De ahí que sea tan importante estar al tanto de los antecedentes para ayudarles a superar el proceso de superación. ¿Qué quiere decir que estar al tanto de los antecedentes? Ah, no, mira, es que en esta familia el tío se suicidó, el hermano se suicidó y luego ese muchacho se... No, algo está pasando aquí, ¿no? Entonces de cuidado, hay que ver qué es lo que pasa, que hay en esa dinámica familiar que provoca esas cosas, ¿verdad? Entonces, muchísimo cuidado. Vaya a la hojita que está solita, el diagrama. Ese diagrama es para aprender a empezar de nuevo. Usted lo puede usar con libertad para que le sirva de guía. ¿Cómo se lee ese diagrama? Bueno, cuando una persona pasa por una experiencia traumática significa que los recursos que usted tenía en el momento en el que pasó esa experiencia no le alcanzaron para poder pasar con éxito por esa experiencia. La muerte es por definición una experiencia traumática. Muchísimo más cuando es por un suicidio. ¿Cómo evita uno el trauma? Por ejemplo, los cristianos sabemos que para nosotros el morir es Cristo. Cuando una persona cristiana muere, no es una situación traumática en el sentido de nos faltan recursos. Cantamos esa noche, se ve bien, combinamos con llanto porque extrañamos a la persona, pero sabemos que hay esperanza. Pero si una persona amada desaparece hoy porque murió, por ejemplo, por un suicidio, por un accidente de tránsito, entonces yo digo, hace un rato estaba hablando conmigo y ahora está muerta. Eso es algo traumático. ¿Ok? Entonces, cuando el trauma está ahí arrancamos en el primer circulito de arriba, ¿verdad? Lo primero que viene es la etapa de shock. Es como que la persona está anestesiada, no reacciona, no sabe lo que está pasando. A veces se empastilla la gente para que no sufra, dicen, ¿verdad? El sufrimiento va a llegar tarde o temprano, ¿verdad? Deberíamos contener a la gente, pero no doparla. O se le engaña. ¿Qué se hizo mi hijo? No, mami, es que no ha podido venir y fue que hace 3 días le enterraron y nadie le dijo a la señora. Un día de esto vamos a ver cómo le explicamos. Jamás. Las personas tienen derecho a estar en shock, tienen derecho a vivir lo que ha pasado y nosotros no podemos quitarles ese derecho. Tenemos que ayudarles, obviamente. Luego hay la etapa de negación. No, eso no pasó. ¿Cuándo creen ustedes en el caso de una muerte que la negación deja de ser negación? Ajá. ¿Y qué pasa? ¿En qué momento de una muerte usted cree que la persona ya llega a la conclusión de que de verdad murió? Cuando lo entierra. Toda la vela, el cuerpo está ahí. Es decir, voy, le tomo un poquito de café, converso con alguien y regreso y le puedo ver. Y estoy acompañado, está toda la gente y todo, pero en el momento en el que ese féretro entra en la bóveda o es colocado en la tumba y se cierra, ahí es donde la persona llega a la conclusión de esto de verdad está pasando. ¿Ok? Y eso nosotros tenemos que entenderlo también. Las personas tienen derecho a esa etapa de negación. Hay una etapa luego de aceptación, donde yo digo, esto está pasando. Esto de verdad está pasando. Ahora, eso que parece un relojito, no es que va así, ¿verdad? No es que las personas primero están aquí, luego están aquí, luego están aquí. No, eso es un vaivén. A veces están en uno, brincan al otro, se devuelven, vuelven a estar. A veces están en varios al mismo tiempo, porque eso es un marasmo, es un desorden de emociones encontradas, ¿verdad? Lo único que aquí lo pusimos en forma de ciclo, como para que no le quede claro que están ahí dando vuelta, ¿verdad? Que están ahí dando vuelta. Luego viene la etapa de resignación. ¿Qué significa resignación? Significa que yo acepto el hecho de que esto pasó, no me agrada, no me tiene contento, pero declaro que voy a empezar a vivir de esa manera. Yo me lo declaro a mí mismo, ¿verdad? Voy a tener que vivir con la pérdida. Ya, ¿qué se le va a hacer? ¿Verdad?
nosotros tenemos que llevarlo a otra parte, que es ese último, la etapa que llamamos resignificación. ¿Qué significa eso? Cuando yo le doy un nuevo significado a lo que ha pasado. Por ejemplo, cuando una persona muere con una enfermedad terminal, la persona estuvo sufriente quizás por algunos meses. ¿Y de qué cree que se acuerda la familia? No, yo iba a dejar de latir al hospital. Ay, yo me acuerdo porque me quedaba ahí toda la tarde, con él o con ella. Y todo tiene que ver con la experiencia hospitalaria, por ejemplo. De eso es lo que hablan. Pero tal vez el Señor vivió 80 años y solamente 6 meses de internamiento. Pero las personas se quedaron con su internamiento. Entonces hay que darle un resignificado a la muerte. Y uno normalmente le dice a la gente: ¿quieres seguir viviendo así? ¿No será que ese señor que era tu papá, tu hermano, tuvo cosas más buenas que querés recordar? Y empezamos a darle un nuevo significado. ¿Cómo querés recordar a la persona amada ahora que se ha ido? Ese ciclo se repite. Tenemos duelos todo el tiempo. Por ejemplo, el divorcio. El divorcio es un tipo de duelo. Porque la persona tiene que aceptar que algo que se llamaba amor entre los dos murió y que ya no está más. ¿Y ahora qué hace? Tiene que seguir viviendo con la pérdida que ha tenido. ¿Ok? Entonces, aplica para mucho. Por eso se los quise poner de esa manera, como para que ustedes lo tengan y sepan que por ahí pueden caminar en ese ciclito con cierta seguridad, ¿verdad? Para hacerlo. Tengo un conocido que me encanta, un amigo, y él atiende casos y a veces me llama: Ronnie, hice esto, esto es, ¿cómo voy? ¿Usted piensa que por ahí donde tengo que tratarlo? Yo digo, está bien. Digo, no, mira, estás equivocando el camino, no suena a él, suena a otra cosa. Usted puede hacer lo mismo. Con mucho gusto yo le ayudo, ¿verdad?